La unión que usted hace a través de las redes sociales es verdaderamente importante para nosotros. No solo suscribirse a nuestro canal o seguirnos o darle like o compartirlo, sino desde el punto más básico que es escucharnos y discutirlo con sus amigos en su casa, con sus padres, con su familia. Había una señora que siempre le agradezco que me dice que los domingos se sienta con sus dos hijos y escucha detrás de la razón y luego se pone a discutir con ellos sobre el tema. Eso es el mejor tesoro, porque independientemente de si le creen o no al analista, si nos creen a nosotros o no, si siguen lo que decimos o no, eso no importa. Lo que importa es que tengan elementos para, y lo voy a decir y lo voy a repetir muchas veces, que tengan elementos para fincar un pensamiento crítico, autónomo, independiente, para poder separarnos de todos los vicios y las mentiras que nos tratan de imponer para llevarnos a sus intereses y servir como pues carne de cañón. Mucha gente muere por eso. Ya está con nosotros Francisco Coloane. Él es ex oficial de la ONU y sabe mucho de esto. De hecho, hay una pequeña ONU o una gran ONU allá en el funeral, porque para algunos analistas dicen solo falta Rusia, pero prácticamente todo el mundo está reunido ahí. Hasta China envió representantes. Y Francisco, es un placer, es un honor que estés aquí. Yo te agradezco mucho. Y quiero preguntarte desde tu visión, qué es lo que le he preguntado a todos los analistas. La primera pregunta es, ¿a qué estamos asistiendo? ¿A este carnaval de derroche de dinero y a un desfile majestuoso, fastuoso, al estilo Hollywood o Walt Disney, en donde se va una reina y se despiden con lágrimas algunos cuando otros no tienen ni para comer, los propios británicos? Te escucho, Francisco, con mucha atención. Bueno, muchas gracias por contactarme, por darme esta oportunidad. Siempre es una gran oportunidad poder hablar contigo y en tu programa. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados eh, con este final y con este duelo, porque eh, yo me encuentro familiarmente ligado al Reino Unido de alguna manera. El único hijo que yo tengo es británico, no debería por qué decir algo personal acá. Y cuando hubo el golpe de Estado en Chile, la madre de mi hijo, mi mujer en ese entonces, fue la persona que acudió a mi ayuda, a entregarme un refugio y una posibilidad de protección después del golpe de Estado del 73 aquí en Chile. Entonces, esa manera que me cogió el Reino Unido, para mí ha sido un, un curso en mi vida, un trayecto desde el origen, desde muy joven. Eh, yo soy una persona que respeta la corona británica por el hecho, no soy británico de nacionalidad, nunca adopté la nacionalidad, sin embargo acepté esa declaración de protección que me hizo mi mujer británica, con la cual yo tuve un hijo que es de nacionalidad británica, ahora él es suizo, se fue a Suiza hace muchos años. Bueno, por lo tanto tengo sentimientos encontrados, sin embargo los dejo a un lado y voy al análisis. Yo escribí un libro el año 1978, 1998 fue el arresto de Pinochet en Londres y ese libro fue publicado el año 2000, que se llama Britannia y un general. Ese es un libro extenso donde trato los problemas de Estado de Chile respecto a su democracia, pero también hago un elogio a Gran Bretaña por haber tomado preso o haber aprisionado a Pinochet y haberlo juzgado. Prácticamente un tercio de ese libro es un homenaje a una Gran Bretaña que es definida un hacha de dos filos. Es una Gran Bretaña que es el primer país, perdón, la primera Polonia que se independiza del Imperio Romano. Hago un análisis histórico respecto a esta virtud, a esta condición de ser los primeros que se rebelan contra el César, contra el Imperio Romano. Eso lo dice con mucha claridad Tácito sus libros de historia. Por lo tanto, el Reino Unido
o Inglaterra, mejor dicho, hablemos de Inglaterra o Britania, como se le llamaba en la época romana, ha sido una isla controversial, sin embargo, una isla pequeña que domina el mundo y se transforma en el imperio más grande que hubo, incluso más grande que el imperio romano. Y curiosamente, en esa isla se produce la fundación de una nación que se va a construir en el segundo imperio más grande después del romano, que es el imperio norteamericano, o más grande desde el punto de vista virtual, después del propio imperio británico. Entonces, la historia del Reino Unido, que es la historia de Inglaterra fundamentalmente, es la historia de un imperio y estamos ahora despidiendo a una emperatriz en el fondo, a una reina eh, que tiene toda esa magnificencia, uso la palabra magnificencia deliberadamente, sin embargo la califico dentro del ámbito imperial colonial. Entonces lo que tú señalas respecto a este lujo asiático, como se llama en términos más vulgares, nunca entendí por qué se llamaba lujo asiático en primer lugar, pero uso la palabra cliché, este lujo asiático de la despedida en este duelo de funeral a la reina, responde a su calidad de imperio y del imperio más grande que hubo después del imperio romano, aparte del, del imperio norteamericano o estadounidense, que tiene otras características y otros bemoles. Entonces, mi primera opinión es esa respecto al contexto histórico de qué significa la despedida de esta reina, que es la que ha estado el mayor tiempo en posesión de un poder como monarca, 70 años. No sé si algún monarca árabe por ahí la supera. No tengo esa cultura monárquica en el mundo árabe, lo aclaro. Sin embargo, dentro de la civilización llamada occidental, es la monarca con más periodo, que son 70 años, y tuvo que enfrentar un periodo muy complicado, que es el periodo de la descomposición y el desmantelamiento del Imperio Británico. A partir de 1949 particularmente, perdón, 47, que es lo que se llama la partida o el desmembramiento de la joya de la corona, que era India, el país más significativo en términos de tamaño y población como propiedad imperial y colonial de Gran Bretaña. Entonces ella tiene que enfrentar este periodo de desmembramiento, de descolonización en el mundo, y yo diría que es el periodo más conflictivo post Segunda Guerra, es decir, se acaba la Segunda Guerra Mundial y empiezan otros conflictos. Se acaba la Segunda Guerra y empieza inmediatamente el año 50, por fecha oficial, para mí el 1948, que es la Guerra de Corea. Y después viene un periodo de cierta paz global, desde el fin de la Guerra de Corea del 53 hasta la instalación, ¿no es cierto?, de Estados Unidos en Vietnam. Son 10 años de probable paz, ¿no es cierto?, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas que hubo en el mundo. Después guerras, guerras y más guerras. Por lo tanto, ha sido una reina que ha sido testigo de un mundo en donde se le desmembra el imperio, se le desmembra la corona, digamos los dominios coloniales, a la corona, y comienza el periodo de fragmentación global hasta que ella fallece en el periodo y en el mundo donde yo, en mi opinión personal, enfrenta hoy día el planeta Tierra su máximo nivel de alteración más allá de la Segunda Guerra Mundial, después de la post-Segunda Guerra Mundial. Es una alteración absoluta, es un caos en el orden internacional casi absoluto, dominan solo las transnacionales sobre los estados, no hay otro dominio que no sea el dinero del capital transnacional, ha existido una demolición prácticamente por parte de estas corporaciones transnacionales, de este capital nacional, a los estados, y toda esta teoría constructivista que se le llama en ciencia política respecto a la construcción institucional post-desplome soviético en particular, está demoliéndose prácticamente. Yo lo veo en Chile diariamente acá. Se ve en la región de aquí que rodea Chile, la descomposición institucional.
¿Producto de qué? Producto de una traición del Estado liberal a sí mismo, introduciendo las estructurales en las economías en forma permanente, el mal llamado modelo neoliberal, porque el liberal no tiene absolutamente nada, solamente es libre mercado, pero no es liberal. El Estado liberal tiene concepción de justicia social mínima. El neoliberalismo no tiene ninguna concepción de justicia social, cero. Se demostró que en Chile, con el 62% del rechazo a la nueva constitución, que era una readopción del estado de bienestar dentro de la concepción del Estado liberal, porque el Estado chileno es un Estado liberal, y fue rechazado por el 62%. La posibilidad de hacer retornar al concepto de bienestar social o de estado de bienestar social a la manufactura, ¿no es cierto?, y a la estructura institucional del Estado liberal. Es decir, querido Roberto, queridos escuchas, queridas escuchas, vivimos una etapa de fascismo puro y hay que decirlo sin ambages. El Estado liberal está descomponiéndose y cuando se descompone, según Nikos Poulantzas, según muchos otros analistas de ese nivel, cuando se descompone el Estado liberal acude a la instrumentación fascista que le permite el Estado, que tiene características autoritarias, ¿no es cierto?, para que no se transforme, para que permanezca. Entonces la reina, este funeral de lujo asiático, voy a repetir ese cliché, responde a lo mismo, responde a la crisis del Estado liberal, una monarquía republicana o una república monárquica, que también de alguna manera se sostiene, y quiero hacer un paréntesis aquí, se sostiene porque es monarquía, curiosamente. Ese orden británico o ese orden inglés se sostiene por lo monárquico. Lo dije la otra vez en tu programa anterior, si había dos instituciones jerárquicas que se mantienen y que de alguna forma entregan una, un aura de confianza cuando existen conflictos bilaterales o conflictos globales mayores, son el papado, el Vaticano, y la monarquía británica. Y en ese sentido quiero hacerle una loa a la monarquía británica porque sigue sosteniéndose, a pesar de estar apoyando el bombardeo, digamos, las zonas sometidas por Ucrania, en el noreste de Ucrania, el Donbass, a pesar de estar apoyando esa guerra. Sin embargo, hay elementos que hay que contemplar también en este análisis respecto a la conducta actual imperial y colonial británica, en el sentido de que tuvieron una actitud positiva respecto a Timor-Leste, siguen teniendo una actitud más positiva que la comunidad europea en general respecto a Saharaui, a la República Saharaui, han tenido una postura no a la invasión de Irak, es decir, no estuvieron 100% de acuerdo con la política de Tony Blair. De hecho, el general Jackson en ese tiempo era contrario a la intervención británica dentro de la coalición. De hecho, ellos se redujeron a Basra, al sur, la parte del mar de Irak, para controlar el puerto, nada más. No hubo una presencia británica militar expandida en la invasión de Irak en 2003. Es decir, han tenido algunos elementos de no sé cuál es el término, de contención, de ir a los equilibrios, de ir a la negociación, de ir a la mediación. En el caso de Chile, ellos mediaron en el conflicto con Argentina respecto al Beagle. Y así sucesivamente, el Reino Unido, esta monarquía, ha tenido una serie de elementos bastante importantes en el sentido de la mediación. Eso sería como punto de partida a lo que yo podría abordar respecto a tu primera pregunta, estimado y querido Roberto. Gracias, Francisco. Hay muchas cosas. Un día tú me dijiste que la ONU estaba rodeada por o estaba hecha por símbolos o estaba en el seno de los símbolos masónicos.
Hace mucho tiempo me dijiste eso. Y bueno, pues Londres, pues es como una de las cunas, ¿no? Inglaterra es una de las cunas también de la masonería. ¿Qué tanto afecta esto al que acabe un mundo que acabe una época con la reina Isabel segunda y que comience otra? ¿Afecta o no afecta para este mundo masónico? Y si esto también repercute en este mundo que tú describes como el mundo de máxima alteración, o son cosas diferentes que no tienen ninguna relación. Con la masonería. Obviamente tiene que ver con una cuestión histórica que tiene que ver con el origen de Gran Bretaña, perdón, el origen de Inglaterra primero y de Britania como una nación independiente de la colonia romana. De alguna forma, no es casual que en Gran Bretaña exista lo que se llama el cisma religioso respecto al catolicismo, a la religión cristiana católica, digamos. Y desde ese punto de vista, bueno, ir a los estudios y escritos de Tomás Moro, a que también hay un personaje que es importante en la historia de Gran Bretaña, que es Oliverio Cromwell, que de alguna manera es el estadista que marca la diferencia, y ahí se puede encontrar una respuesta más adecuada a tu pregunta respecto a la masonería, en el sentido de que Gran Bretaña se siente como un depositorio o un reservoir, una reserva geográfica a los desplazados también, desde el punto de vista de la religión católica. Digamos, hay una gran cantidad de población judía con apellidos británicos o ingleses en todos los espacios del Reino Unido. Ha sido la tierra de libertades, digamos. Alexis de Tocqueville lo habla, Voltaire lo habla, De Gaulle se refugió en Gran Bretaña. Es decir, hay una serie de características libertarias que tienen que ver con el laicismo y que también son las raíces de la religión, digamos, de la doctrina anglicana del cristianismo, por usar un término bien amplio, para no llamarlo a lo anglicano una religión propiamente tal. Entonces hay una diversidad de religión muy interesante que no se exhibe en otras partes, tal vez en Francia, de alguna forma también. Pero De Gaulle se asila ahí, Voltaire se va allá, Napoleón encuentra refugio ahí, que era antibritánico. Entonces, hay un elemento bien contradictorio que está en la literatura de Rudyard Kipling, que es un colonialista ostentoso inclusive. Sin embargo, también es un colonialista tolerante por su masonería. Hay una tolerancia en la masonería. Que yo no soy masón, pero reconozco que en la masonería hay una tolerancia. Y en Gran Bretaña existe esa tolerancia. Porque hay que ver el tamaño geográfico de esa isla en función de imperios gigantescos como el alemán o el austrohúngaro en términos territoriales, o el propio francés, también territorial en la propia Europa. Digamos, estoy hablando de los inicios de la nación francesa, ni hablar de Rusia. Entonces, estamos en presencia de esta particularidad, y vuelvo al origen de Gran Bretaña, que es Britania, que se libera del Imperio Romano, y quiero un poco usar a James Joyce, el Ulises, como un referente, en el sentido de que el Ulises, en su contenido, es toda una batalla en contra de lo británico, en contra de lo inglés, incluso en contra del idioma, apelando a la cultura helénica, a lo griego. Se salta Roma, Ulises, digamos, en el Ulises de, de James Joyce, que es un libro que yo todavía no he terminado de leer en inglés, comencé a leerlo hace como 8 o 10 años y voy apenas en la mitad, porque tiene un lenguaje muy difícil. Tengo que ir al diccionario cada 4 páginas, tengo que ir al diccionario menos. Pero en el Ulises está la filosofía británica y tiene que ver en respuesta respecto a la masonería. Es decir, el Ulises está en una contradicción permanente. ¿A dónde apelo?
porque no voy a apelar a Roma, que es un imperio asqueroso, por decirlo de alguna manera, pero es un imperio asqueroso que inventa la república. Digamos, la república la inventan conceptualmente los griegos, pero en la práctica la república la introducen y la implementan los romanos. Entonces, el Ulises tiene esa contradicción, donde Joyce apela al helenismo como la máxima caracterización de lo clásico. Él, para poder defenderse, como él en el fondo es anti-británico, pero también es inglés, James Joyce. No obstante ser irlandés, está la lengua inglesa ahí de por medio. Entonces, la masonería, volviendo a tu pregunta, encaja en ese ámbito de contradicciones, que son multidimensionales e inconmensurables. Entonces la masonería intenta ordenar todo ese espacio, y yo creo que está muy bien retratado en Kipling, en la obra de Kipling, de Rudyard Kipling, que es el masón, digamos, el escritor masón por excelencia, de mi punto de vista, de Gran Bretaña, que está por una parte la cuestión racial, racista, colonial, pero también está la complacencia, la compasión y la comprensión. Está muy bien explicado en una película de John Huston, The Man Who Would Be King, El hombre que quería ser rey, con Michael Caine y Sean Connery. Está muy bien explicado ahí. Ese tema de la colonización y la tolerancia al mismo tiempo. Sin embargo, también el respeto al colonizado, que es ese fenómeno que sucede en la India de alguna manera, y que también está muy expresado en una película muy buena que se llama Gandhi, Richard Attenborough. Digamos, hay un colonialismo despiadado, pero al mismo tiempo hay un respeto a inconmensurablemente. Entonces, esa contradicción está instalada en el seno de la creación política de la república monárquica llamada Gran Bretaña, y que de alguna manera la masonería es una parte contribuyente, es un elemento que contribuye a esa realidad contradictoria, por decirlo de alguna manera. Y ahí están los antecedentes históricos de Cromwell y de la separación del catolicismo romano, digamos. Francisco, ¿qué es lo variables. Sí, por favor. qué es lo que sigue? La reina hasta el último día no le cedió la corona a Carlos y, y Carlos pues tendrá que trabajar. ¿Qué sigue? ¿Cambia algo? ¿Seguirán con un intento de desmembrar a Rusia? ¿Ya no habrá acuerdo? Cómo ves a Carlos como monarca y su papel que podría jugar en la relación internacional? Él es un moderado. Él estuvo en contra de la invasión de Irak. Hay muchos escritos, declaraciones, no en forma explícita. Siempre estaba incómodo con esa invasión. Porque moralmente era una invasión absolutamente reñida con la ética, con la moral básica. Un fraude. Y escribió un libro que en Irak de como un fraude. Digamos, el mayor fraude de la historia, después del nazismo, lo digo con todas sus letras, es la invasión de Irak. La intención de Irak con un falso expediente. Estados Unidos todavía no ha pagado las culpas. Hay que ver una entrevista a este famoso guionista británico, que me olvidó el nombre, que es un famoso autor teatral, de que tanto Blair como George Bush tienen que estar acusados de crímenes de lesa humanidad por haber sido culpables del asesinato de más de 3 millones de personas. Y eso es así, y explicarlo en contra de su relación. Él es un moderado respecto a muchas cosas que tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con la expansión desmedida de la organización. Es un moderado respecto a los conflictos globales. Por lo tanto, además es un muchacho que, si uno ve la historia de la corona, sufrió mucho cuando pequeño. Hay artículos respecto a cómo la distancia, porque el tema cultural dentro de una monarquía, si uno lee, porque uno no vive ese mundo, es que la reina
y esto a partir de la reina Victoria, que siguió esa tendencia, los siguientes monarcas. Soy yo, el centro, el rey o la reina, mi familia, la que me rodea, y el resto. Y eso yo lo aprendí en Gran Bretaña. Y es así, yo, mi familia y el resto. Y esa composición de esos tres niveles de casta, yo, la superior, mi familia, lo que viene después de mí, y el resto, es lo que se va a intentar, y se ha ido moderando, se ha intentado ya de moderar en el sistema de clases en Gran Bretaña. De alguna manera, los inmigrantes en Gran Bretaña, volviendo a tu primera pregunta anterior, o a la pregunta anterior, se sienten más cómodos en Gran Bretaña que en otras partes de Europa. Jamaicanos, pakistaníes, indios de la India, singaleses, se sienten cómodos, eso me lo han dicho yo viviendo allí, estando allá, yendo ya a ver a mi hijo, qué sé yo, se sienten más cómodos en Gran Bretaña. Hay racismo, de todas maneras, hay una división, pero ellos también vienen de países con castas. India es un país implacable en ese tema de castas. Lo mismo Sri Lanka, Pakistán, Nepal. África, ni hablar, también tiene castas adentro de las tribus, qué sé yo. Por lo tanto, nadie está liberado del tema de las castas. Y en ese sentido, es una persona amplia, es una persona que ha leído mucho, eh, es moderado, es restringido para hablar, y también tuvo ese sufrimiento del tema de que la reina le complicaba, porque siempre los reyes o las reinas tienen este tema de la sucesión, es mi rival, es el que me va a suceder. Y en ese sentido, hay que decirlo sociológicamente, digamos, las monarquías nacen en estructuras familiares disfuncionales, por los cruces, por las mezclas que tienen que ver con el poder. Digamos, en general, este es mi criterio sociológico, la familia, desde el origen de la existencia de la familia, es una institución disfuncional por origen. Pasa por el Imperio Romano, la esclavitud, pasa por la Edad Media, feudalismo, capitalismo. La familia es una estructura orgánica de colectivo disfuncional, porque las familias nacen por naturaleza en la disfuncionalidad del sistema en que viven. La monarquía no es distinta. Si uno va la historia de los Windsor, es la historia de una familia disfuncional, por los cruces, por las desavenencias, y porque intrínsecamente la familia es una unidad política en sí mismo, de poder, de envidias, de celos, y depende cómo se vayan, ¿no es cierto?, conformando las asociaciones y los vínculos dentro de la familia. Digamos que tener una visión bien pragmática, bien objetiva, bien realista de lo que es una familia. Digamos, cuando yo enseñaba, ahora ya no enseño tanto, ciencia política partía con la familia como la primera unidad orgánica, asociativa de política, donde el poder existe. La mentira, el engaño, el padre que dice que gana tanto y no lo gana, la madre que dice que hace esto y no lo hace. Es decir, hay una serie de disfuncionalidades en la familia. En la familia monárquica es lo mismo. La familia monárquica nace de disfunciones. Y en el caso de Carlos, fue muy disfuncional la distancia que tenía la reina respecto a su hijo, que era el heredero, digamos. Y siempre una fricción, siempre una distancia, además por el tema protocolar dentro de cómo se maneja la vida monárquica, de acuerdo a mi lectura, de lectura libresca, en el sentido de que, digamos, este muchacho es formado, educado, criado como futuro monarca con todas las limitaciones que eso significa para ser niño. Entonces, es un niño real, un niño de la realeza, que nace con esa limitación, por usar un término, con esa sensación de fricción permanente con el protocolo y con el sistema mayor, digamos, de que es el futuro monarca. Imagínense
Imagínate, Roberto, pensar que yo voy a ser el rey. Obviamente que es una disfunción eso, desde el punto de vista de hacer crecer al muchacho. Y está todo el resto de las relaciones con el resto de los familiares. Entonces, es una situación tremendamente compleja eh, la que va a enfrentar Carlos desde el punto de vista del futuro, porque Gran Bretaña está pasando también por una crisis política interna. Eh, con Blair intentó asumir un rol postcolonial o neocolonial, ¿no es cierto?, para rejerarquizar, ¿no es cierto?, no el rol de la monarquía, rejerarquizar al Reino Unido como potencia global. Entonces va a ser un reinado complicado, y yo pienso que en Gran Bretaña hay una cultura tradicional de contención y de equilibrio y de balance, en el sentido de que, por ejemplo, va a tener que haber una revisión del Brexit. Esto va a tener que tener también una revisión de la Comunidad Europea, porque el Brexit no es solamente yo británico no quiero estar en el Brexit, eso no quiero estar en la Comunidad Europea. Yo británico no entiendo qué es la Comunidad Europea. Y efectivamente, en los estudios y en las encuestas constitucionales y en los plebiscitos que hubo en Holanda y en varios países de la Comunidad Europea, había una necesidad de reformular el concepto de la Unidad Europea, de la Unión Europea. Entonces, está como primer elemento. Y elemento coyuntural respecto a Ucrania, claramente el Reino Unido podría perfectamente disminuir su tensión antirrusa, porque culturalmente e incluso monárquicamente son muy antirrusos, hay que decir, porque Rusia es la única monarquía que se le puso al frente al Imperio Británico. Digamos, si hay un sector geopolítico o sector geográfico en el planeta que no pudo penetrar la corona británica, fue Rusia. Y las guerras que han tenido, que han sido periféricas, han sido tremendas, ¿no es cierto?, en relación al Imperio Turco, en relación incluso hasta la Primera Guerra Mundial, que es previa al desplome del Imperio Ruso, digamos. Es decir, hay una cultura antirrusa en la monarquía, porque es la otra corona que es comparable a la corona británica en términos de dominios territoriales. Digamos, han tenido siempre una competencia enorme por controlar China. Digamos, Gran Bretaña controla geográficamente India, que es una inmensa nación, porque cuando hablamos de India hablamos de Pakistán, hablamos de Nepal, hablamos de Sri Lanka, hablamos de todo eso, ¿no? La segunda corona, como se le llamaba. Bueno, han tenido siempre esta ambición de Asia Central, en donde no pudieron los británicos controlar Asia Central, no pudieron controlar Afganistán y no pudieron controlar China. Rusia ha estado mucho más cerca en el noroeste, en la zona precisamente de Xinjiang Uigur, de penetrar China. Sin embargo, a través de la dinastía Qing, los británicos algún control tuvieron sobre China y de alguna manera China se puede considerar un proxy del colonialismo británico. No netamente en términos del rey comandar territorio chino, pero de alguna manera a partir de la dinastía Qing, esta dinastía de origen mongol, que viene de Manchuria, se acerca mucho a la corona británica. Y de nuevo hay una película muy buena que explica esto, que es El último emperador, la película de Bertolucci. Porque hay que decir esas cosas a la gente que no lee. No lo digo con arrogancia, yo tampoco leo mucho. Leo algo, pero la película de Bertolucci es muy buena en ese sentido. Y toda la cercanía británica de sentirse, ¿no es cierto?, el imperio Qing parte del imperio de alguna manera. O parte, no parte, pero sí muy cercano a la corona británica. Entonces Carlos tiene la gran responsabilidad y podría transformarse, si lo acompaña
el Partido Laborista, el Partido Conservador y la nación británica, el ciudadano británico, a empezar a moldear algunos elementos de equilibrio global, de negociación, de mediación, de más diálogo, de escuchar razones y, en primer lugar, empezar a mover iniciativas para que haya paz en Ucrania. No directamente de él, sino que por la influencia de la corona, ¿no es cierto?, el sistema político británico y particularmente las transnacionales británicas, que ese es el punto central de la guerra en Ucrania, es dinero, capital, uno de los puntos centrales, es decir, que eso se mueva en la dirección de paz. Muy bien. Y el rey Carlos ahora, no el príncipe, me quiero corregir, Carlos III, puede jugar un rol importante, como lo había dicho anteriormente al comienzo de esta conversación, así como el Papa lo ha sido, el Vaticano lo ha sido, y que son, entre comillas, estados chicos. Gran Bretaña es una isla pequeña, pero el Commonwealth son 57 naciones, ¿no? No nos olvidemos de ese dato, ¿no? Muy bien, Francisco, pues te agradecemos mucho. Yo en particular te agradezco mucho que hayas abierto un espacio en tu agenda para unirte a este programa especial. Y bueno, pues muchos seguidores te agradecen siempre tu puntualidad, tu precisión en el análisis. Y pues un abrazo grande, hermano, y gracias por estar aquí, por habernos dado pues estos tabiques para poder fincar nuestro pensamiento crítico y poder reflexionar. Un abrazo, Francisco. Gracias. Te agradezco gracias mucho. A ti y a ustedes. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!